Bendecidos a todos los que nos están viendo acá en esta mañana, en esta nueva reunión de Fuente de Agua Viva. Tuvimos ahí unos problemas técnicos con el tema del video de Acción Positiva, pero lo vamos a ver al final de la reunión, así que quédate para ver todo lo que estuvimos haciendo en Acción Positiva, cómo estuvimos ayudando en el barrio, acá en San Justo, que tenemos muchas cosas para recordar, como si no las viste también para que veas lo que estuvimos haciendo ahí, repartiendo comidas, haciendo el tema de los tuppers, el Día del Niño, muchísimas cosas estuvimos haciendo, así que si no estás enterado de cómo estamos ayudando a través de Acción Positiva al barrio, quédate hasta el final para que podamos ver juntos el video. Así que estamos en una nueva reunión de Fuente de Agua Viva, tenemos acá al equipo de trabajo, a los directores, a los que están en el sonido, estaba mi esposa, Cecia, tenemos a José que empezó con las cámaras, yo le dije que le iba a hacer la cosa complicada para que me siga, pero ahí está firme en su primer día sirviendo en las cámaras, así que si están les pueden dar un aplauso, felicitarlo ahí en las redes, a José Gómez que está ahí, que en medio de toda la situación se puede seguir sirviendo, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad y en medio del miedo, siempre hay algo que se puede hacer para extender el reino de Dios y eso hay que exaltarlo, eso hay que honrarlo y eso hay que celebrarlo y reconocerlo. Así que si están ahí, estamos preparados. Hacía mucho que no tenía una prédica con ustedes, estoy emocionado, estoy contento de poder traerles lo que Dios puso en mi corazón para ustedes, para su familia y para sus semanas que vienen. Así que si están ahí, como yo siempre empiezo las reuniones, Espíritu Santo, enciende nuestro corazón, que nuestra alma tenga paz y gozo, renuévanos el espíritu de nuestra mente y también que nuestro cuerpo esté lleno de energía. Así que si estás ahí, agarrá tu Biblia, ahí donde estás con tu familia, agarrá tu Biblia y andá 1 Samuel 16. La prédica de hoy no tiene título, pero seguramente durante el transcurso, porque no sabía qué ponerle en realidad, durante el transcurso del mensaje es muy probable que les diga el título o cómo Dios me va a guiar para que le pongamos un nombre a lo que Él preparó para nosotros. Así que si están ahí en 1 Samuel 16, 14, dice así: ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. O sea, miren, lo leemos de nuevo. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu de atormentador, un espíritu atormentador. Y en ese momento cuando yo leía esto de la palabra, veía cómo el Espíritu Santo me hablaba y me guiaba a trabajar en mi vida. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa ahí con esta palabra atormentador? ¿Y cómo es que Dios, dice acá, le mandó? El Señor envió un espíritu atormentador a Saúl. Imagínense esta situación. No, él era el rey de Israel, en ese momento estaba guiando a todo su pueblo y en ese momento Saúl se alejó. Saúl se alejó de Dios. Y es ahí cuando Dios dijo, el Señor envió un espíritu atormentador. Es medio difícil de decir en esta época de la vida, donde se habla tanto de la gracia, donde se habla tanto de que Dios es amor, que Dios está siempre con nosotros. ¿Cómo fue que Dios eligió, Dios tomó la decisión, Dios dijo, voy a mandarle un espíritu atormentador al rey, al que tiene que guiar a todo el pueblo? Y en ese momento yo me puse a pensar, ¿qué pasa? Y me acordé en un momento algo que yo aprendí con el tema de biología, con el tema de neurociencias y un montón de leer sobre cosas científicas, que hay algo específico que hace el cerebro. El cerebro, si vos, por ejemplo, sos una persona muy sedentaria, si sos una persona que sos sedentario y te la pasás sentado en la computadora, te la pasás sentado o acostado en la cama, el cerebro empieza a interpretar que las piernas, como vos no las usás, no las necesitas. Y así con un montón de otras cosas. El cerebro, las cosas que vos no utilizás, como tu creatividad, como hasta partes del cuerpo, hay cosas que funcionan automáticas, pero hay cosas en el cuerpo que nosotros tenemos que usarlas. Si uno no hace ejercicio, si uno no se cuida, si uno no ejercita los órganos comiendo cosas sanas, el Espíritu Santo, el cerebro interpreta de que no la necesitas más en el cuerpo.
Y entonces como que lo deja de ayudar el cerebro. O sea, si en cierto punto después te empiezan a agarrar enfermedades, es porque el cerebro dijo, están ahí, no las querés. Yo cuando aprendí esto dije, wow, tengo que usar todas las partes de mi cuerpo, porque todas las partes son importantes para mí, por más de que yo no las use. Y es ese momento en el cual cuando yo estaba aprendiendo esto dije, wow, me tengo que poner a correr, me tengo que poner a andar en bici, me tengo que poner a ejercitar los músculos, porque llega un momento en el cual es ahí que el mismo cerebro te dice, no lo voy a ayudar más, porque no lo quiere. ¿Y qué pasa cuando nosotros perdemos esa parte del cuerpo que necesitábamos, que se enfermó, que se pudrió, que se estancó? El cerebro dije, ¿para qué? Si estaba ahí. Estaba ahí. Podías usarla, podías manejarla, podías en vez de tomarte el colectivo caminar. Como hay algo que me pasa a mí que yo tengo un kiosco acá a 3 cuadras de mi casa que está abierto las 24 horas del día, ¿no? Y cuando a veces viene gente a casa y esa gente tiene auto, nosotros salimos y la persona sale con las llaves. Sale con las llaves del auto y nosotros decimos, no, vamos a ir caminando. Es ese punto que, por más de que sean 3 cuadras, yo todavía no manejo, espero que no me pase, ¿no? ¿Qué dicen? Voy en el auto. Acá los que tienen auto dicen, vas a ir en el auto. Pero es ese punto en el cual, no, son 3 cuadras, vamos en el auto. ¿Cómo voy a cansarme? ¿Cómo voy a tomarme ese tiempo? Pero esas pequeñas cosas son las que el cerebro interpreta. Como, ¿para qué querés piernas? ¿Para qué querés brazos? ¿Para qué querés ojos? ¿Para qué querés oídos en cierto punto? Si solamente estás ahí enchufado sin utilizar todo el potencial que vos tenés. Y en ese momento es cuando yo entendí que lo que hizo Dios en cierto punto, en mi interpretación, en mi juicio, es, estoy al lado tuyo, Saúl. Podés hablar conmigo. Podés hablar conmigo a través del profeta que te mandé, a través de Samuel, y no lo haces. Te apartaste de mí. En cierto punto, cuando pasan esas cosas, no es que Dios envía así, te voy a mandar a un espíritu para que te atormente, sino que cuando nosotros nos alejamos del Espíritu Santo, cuando nosotros nos alejamos de Dios, estamos al libre permiso de todas las atormentaciones que tenemos en el mundo. Vienen esas cosas que nos vienen a perseguir, esos miedos, esas frustraciones, y le damos nosotros el acceso a que entren a nuestra mente, a que entren a nuestro corazón, a que entren a nuestra alma, a que entren a nuestro espíritu, porque nosotros mandamos el mensaje al cielo, mandamos el mensaje al Espíritu Santo de que no te necesito. No te necesito. Y yo me puse a investigar esto de qué es algo que te atormenta. Y en cierto punto, miren, yo quiero que escuchen esto, es dolor muscular, es aflicción, es disgusto, es enfado, es miedo, es estar perturbado, es raíz de amargura. Cuando hablo de raíz de amargura es cuando estoy tan amargo por cosas que me pasaron en el pasado que no las puedo soltar. Estoy tan agarrado a cosas del pasado y cuando yo vivo así, es como que le estoy diciendo al Espíritu Santo, se lo digo como el cerebro y las piernas, el cerebro y los brazos, es que yo le digo al Espíritu Santo, yo sé que vos pagaste todas mis deudas, pero no te creo. Una cosa es que yo lea esa palabra, yo leo la palabra que sí, Él se llevó todos nuestros pecados, pero no la creo, no la vivo. Entonces yo voy caminando con todo el pesar, con toda la culpa del pasado, y no es cuestión de decir, wow, esta palabra está linda, me llena el corazón, sino la tengo que creer, la tengo que confesar, porque una cosa es hablar y otra cosa es vivirlo. Y esto es lo que pasaba. Saúl conocía a Dios, Saúl sabía de todas las cosas que le había enseñado Samuel, pero no las creía, no las vivía como tal. Y es lo mismo que nosotros, podemos estar congregándonos acá, podemos estar sentados en la silla de acá o en la silla de sus casas, donde están, y no le creen. Siguen con todo ese cargo, el peso del pasado. Miren, hay una historia que cuenta que había 2 monjes. ¿No? Había 2 monjes y que estaban caminando así, como me gusta caminar a mí, que a Cecia no le gusta, ¿no, amor? Que si camino así,
A ella no le gusta, pero a mí me encanta caminar así. Pongan ahí en el chat, a ver, ¿quién le gusta caminar así? Pongan, a mí me gusta caminar así. ¿No? Aguante caminar así con los brazos en la espalda. Así Cecia, mi esposa, puede ver que está buenísimo caminar así. Así que, entonces estaban caminando estos monjes, ¿no? Estaban yendo los monjes. Y de repente había una mujer ahí en el lago, había una mujer que quería cruzar del otro lado y había agua, había un lago. En ese momento que iba al lago, la mujer quería cruzar y no se animaba, la mujer quería cruzar y no se animaba. Entonces agarraron estos dos monjes y se pusieron a pensar, vamos a ayudarla a cruzar del otro lado. Entonces uno de los monjes la levantó de un lado, el otro monje la levantó del otro y la fueron y la cruzaron, la llevaron, la levantaron, la cruzaron del otro lado. Una vez que llegaron del otro lado, la mujer les agradeció, le dijo gracias por ayudarme a cruzar y se fue. Y quedaron los dos monjes siguiendo su camino. No estaban caminando los dos monjes así, caminaban. Y uno de los monjes le decía, ay, me duele la espalda. Uy, esta mujer que nos hizo pasar, que nos hizo cruzar, tengo toda la ropa sucia, me duele la espalda. El otro monje lo escuchaba, ah, sí, mirá, qué bien. El otro monje lo escuchaba. Y el otro monje seguía cada rato, ay, me duele la espalda. Esta ropa se me ensució toda, ahora tenemos que ir, póngale a la iglesia. Y estoy sucio, y seguía quejándose cada rato. Y el otro monje seguía, caminaba, lo escuchaba. Y el otro monje seguía una vez más. Ay, me duele la espalda, cómo me duele acá, encima estoy todo sucio, ahora que tengo que ir a la iglesia. Y entonces agarró al monje que se estaba quejando y le dijo, pará un poco. ¿Cómo a vos no te duele la espalda? A mí sí me duele la espalda. Y el monje con todo el amor y con toda la paz le dijo, lo que pasa es que a mí sí me duele la espalda, pero a la mujer la dejé allá, ya la cargué y la dejé donde estábamos. Vos la seguís cargando ahora, la seguís teniendo en tu espalda ahora, por más de que la dejamos allá. Hay una diferencia y eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo. ¿Ve? Que Él se llevó nuestros pecados, Él se llevó todas nuestras deudas, Él ya nos limpió la ropa y por más de que tengamos situaciones difíciles, nosotros tenemos la elección de seguir cargando esas piedras o ser como el otro monje que ya la dejé en ese punto. Yo me entregué al Señor, ya está, el Señor se lo llevó. Y sigo caminando ligero, por más de que a veces hay dolores, por más de que a veces hay fastidios, pero yo ya sé dónde está el punto en el cual Dios sana, el punto en el cual Dios restaura. Y otra de las cosas que es atormentar, si lo llevamos al dominio y al área de las partes militares, me sorprendió escuchar esto, que el atormentar para los militares es un ataque de artillería. Pero no solamente un ataque de artillería, sino es el ejército agarra todo lo que tiene, los tanques, las armas, las bazucas, agarra los aviones, los barcos y hace un superataque para lograr lo que quiere el ejército. Y en cierto punto, si lo llevamos a la vida cotidiana, es lo que hace el enemigo. Lo que hace el enemigo es, yo te voy a atormentar y voy a usar toda la artillería que tengo, todo tu pasado, todas tus dudas, todas tus inseguridades, toda tu falta de madurez, cualquier cosita que pase voy a hacer que sea aún más grave. Y es ahí donde empiezo a vivir una vida en la cual yo me siento atacado, me siento recordando mi pasado, en cierto punto empiezo a ver mi futuro sin esperanza. Y es eso lo que está haciendo este espíritu que me atormenta, que en otros versículos, en otras versiones dice maligno. Otra de las cosas es que no tengo descanso y también esta artillería militar hace todo eso para que vos confieses algo, te da un dolor para que vos confieses. ¿Y saben qué es lo maravilloso que descubrí al leer esto? Es que el espíritu no se puso dentro de Saúl, porque en ningún momento dice que el espíritu lo posesionó a Saúl, sino que dice el Señor envió un espíritu atormentador. Y dicen los teólogos que no es que Saúl se
se posicionó, pónganle, se endemonió y empezó a ver cosas, sino que cosas de afuera empezaron a atormentar a Saúl. Y esto les quiero decir algo, cosas de afuera. Y miren lo que sigue diciendo el 16:15, dice, algunos de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Con lo que les estoy diciendo recién es, ¿qué estaba escuchando Saúl? ¿Con quién estaba caminando Saúl? ¿Con quién estaba conversando Saúl? ¿A qué lugares iba Saúl? Porque cuando yo me aparto de Dios, cuando yo me alejo de Dios y dejo que las demás cosas empiecen a generar una influencia en mi vida, hay que ver con quién amigos me estoy juntando, hay que ver de quién estoy escuchando consejos, de quién me estoy rodeando. Tenemos al pastor, tenemos a nuestro líder, pero ¿a quién específicamente le estoy dando autoridad en mi vida para decir, wow, qué buen consejo? Y eso es lo que le estaba pasando a Saúl. Saúl dejó de escuchar a Samuel, que era la voz de Dios misma en ese momento, y empezó a escuchar a otras personas. Porque si él estaba atormentado, ¿a quién tendría que haber escuchado? ¿A Saúl o a sus siervos? ¿A quién tenía que haber escuchado? ¿A Saúl, que era el que estaba más cerca de Dios en ese momento? ¿O era a sus siervos? ¿A quién eligió escuchar Saúl? Ahí lo podemos ver. ¿A quién eligió escuchar Saúl? A sus siervos. Y ahí podemos ver que hasta podemos saber que los que lo estaban atormentando a Saúl eran sus siervos, eran sus conocidos. Hasta puede ser tu esposa, hasta puede ser tu mejor amigo, hasta puede ser esa persona que elijo yo como el amor más querido en mi vida. Y es muy fácil explicar las situaciones de atormentación echándole la culpa a tu jefe, echándole la culpa al país, echándole la culpa a tu papá, echándole la culpa a tu pareja. Es muy fácil. Pero hay una responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Tenemos una responsabilidad como persona que puedo acercarme a Dios. Puedo acercarme a Dios. Saúl tenía todas las posibilidades de acercarse a Saúl y decirle, mira, estoy atormentado, me están pasando cosas. Me están pasando cosas. Me están pasando cosas que tienen que ver con miedo. Tengo dolor muscular. Siento que todo el pasado se me pone en la espalda. Ese pecado que cometí, por más de que siento que Dios me limpió, me vuelve a atormentar. Estoy teniendo más ansiedad. Estoy cayendo una vez más con la misma piedra. ¿Y qué hace la gente que está así? No va corriendo a su pastor, no va corriendo a la persona más cercana que puede tener de Dios, sino que va y recibe consejos de gente que capaz que también está atormentada. Y ojo, de recibir consejos, se lo digo así, de gente que ni siquiera conoce a Dios. Que ni siquiera conoce a Dios, que ni siquiera ama al Espíritu Santo, que ni siquiera llevó sus pecados a la cruz y digo, me arrepiento, Señor. A veces estamos tan enojados hasta con una palabra que me dijo la pastora, que me dijo, mira, la pastora me corrigió. Ah, no, yo... Estamos en la época del amor, en la época en la cual no me juzgues mi pecado. Pero hay veces que necesito que me exhorten, a veces necesito que me aconsejen, hay veces que necesito que me digan, mirá, esa persona no te conviene, esa persona te está llevando por mal camino. Eso es lo que le pasó a Saúl. Y no importa si sos el hijo de quién, si sos el rey, si yo me aparto de Dios, voy a estar atormentado. Voy a estar atormentado porque dejo de escuchar a mi Padre, el que más me ama. Dejo de escucharme a la persona que tiene la paz, que me la transmite a mí. Dejo de escuchar a esa persona y empiezo a escuchar a gente atormentada que me dice, echale la culpa al otro. ¿Por qué no te ascendieron a vos? Ay, porque el jefe es malo. ¿Por qué se cerró tu trabajo? Ah, por la pandemia. Ah, ¿por qué tu pareja no te quiere más? Ah, porque, viste, cambió, porque es una exigente, porque es una histérica, porque es así, como ahora dicen, no, esa amistad tóxica, déjala. En vez de enfrentar el conflicto de lo que te pasa con esa persona, te alejás,
te alejás. Hay una frase que me encanta, que una vez que la escuché, decía, la tengo acá para ver si la digo bien. Mi pareja me trata como quieren o desea que la traten. Eso me pasó con Cecia. Cecia cuando recién nos conocíamos, yo era una persona fría, no le daba mucho cariño, o sea, sí la amaba, la amo, todo, pero era una persona fría. Y ella era muy cariñosa. Y esta frase dice, mi pareja me trata como quiere o desea que la traten y después termina tratándote como yo la traté. Y ahora yo soy el cariñoso y ella es la fría, ¿no? Pero ¿qué le di yo primero a mi esposa? Le di un no cariño en cierto punto, no es que no la amé. No es que ella no es cariñosa, pero yo soy más cariñoso porque quiero ese cariño. Pero ¿cómo estoy tratando yo a mi esposa? ¿Cómo me está tratando ella a mí? ¿Cómo la traté yo en el pasado? Tu papá, tus hijos. ¿Cómo los trataste? ¿Cómo te querían? ¿Cómo querías que lo traten? ¿Cómo está la relación ahora? ¿De qué te puedes hacer cargo? ¿Fuiste frío? ¿No fuiste frío? ¿Fuiste cariñoso? ¿No fuiste cariñoso? Con el pastor, con la pastora, con tu líder, con Dios. Te estás acercando, te estás alejando. ¿De qué te puedes hacer cargo vos? Saúl se podía haber hecho cargo de un montón de cosas, pero prefirió decir que es un espíritu que me atormenta. No era un espíritu que lo atormentaba. Si él hubiera hablado con Saúl, le hubiera dicho, te apartaste de Dios. Así clarito, andá, volvé a sus pies, volvé a orar, volvé a congregarte, volvé a hacer las cosas. Ah, no, un espíritu atormentador. Que vos le diste permiso. No, es que estoy pasado, no que mi jefe, me llevo mal con mi esposa porque en mi trabajo pasan tales cosas. Es muy fácil culpar. Es más difícil hacerse responsable de la vida de cada uno. A ver, sigamos un poquito más a ver qué le pasó a Saúl. Vamos a ver qué dice en el 16 y en el 17. Dice, busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Busquemos a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. ¿A quién estaba escuchando Saúl? Miren acá. ¿Cuál era la solución? ¿Volver a Dios? ¿Volver a sus caminos? ¿Volver a esa persona que me tranquiliza de verdad? ¿O buscar algo que apacigüe esa necesidad de tener un poco de tranquilidad en medio de la tormenta, de tener paz en medio de las dificultades? Saúl estaba atormentado y escuchó mal. Escuchó consejos que parecían agradables, que parecían atractivos, que parecían la solución, pero que no la eran, que no lo eran. Eran como esos lobos disfrazados de oveja. Tenemos muchos lobos disfrazados de oveja en la vida, que nos dan consejos hasta mira, yo soy coach y a veces la gente no necesita consejos de coach, necesita a Dios. Yo los puedo aconsejar con coach y hacerle una pregunta y que se sientan bien, pero la solución no es esa, la solución al tormento, a esa dificultad difícil, es Dios, no hay otra. Es acercarme de nuevo a sus pies. Porque empiezo a utilizar la música, como seguramente yo lo hice muchas veces. ¿Saben cuál era? Yo estaba atormentado cuando era más chico, porque las cosas no me salían bien en la iglesia, porque no podía hacer crecer a los jóvenes, en cierto punto quería que seamos más y no son, o los jóvenes se apartaban, y en vez de arrodillarme a los pies de Dios y decirle, Señor, no sé qué hacer, me ponía una adoración. No oraba, adoraba. Me sentía más tranquilo, como que todo se iba a solucionar. Y eso es lo que le pasaba a Saúl con David. No oraba, no se acercaba a Dios, se ponía una alabanza, se ponía una adoración. ¿Sí salís más tranquilo? Sí, salís con más tranquilidad, pero después tenés que salir a la cancha. Después tenés que volver a la facultad. Después tenés que volver a enfrentarte con tu esposa, con tu esposo. Después tenés que tener esa conversación con tu hijo. No es que que tu hijo lo ves en un mal camino, te arrodillás, ignorás y te pones una adoración y decís, sí, se va a solucionar. Salís
y volvés a vivir una vida de tormento. Eso es lo que le pasaba a Saúl. Y hay veces que cuando uno está atormentado, tiene malos consejos. Ya les voy a decir uno de los consejos que pueden tener. Uno de los consejos es, no lo sigas intentando, las personas no van a cambiar. No lo sigas intentando, las personas no lo vas a cambiar. ¿Es un buen consejo? Sí. Entonces yo dejo de ayudar, yo dejo de servir. ¿Estoy más tranquilo? Sí, entiendo, las personas no van a cambiar, pero eso no es lo que quiere Dios. Otro de los consejos puede ser, tu esposa, tu esposo nunca te va a amar como antes. Entendelo, dejá de esforzarte, ya está, acostúmbrate. Las puertas están cerradas para vos, intentalo, pero sin fe. Fallaste como padre, ¿te pensás que te va a ir bien como empresario? Entonces ese es un consuelo de decir, sí, el negocio no me salió bien, tengo ese consuelo, no me salió bien como padre, estamos en la Argentina. Fallaste como mamá, por eso tu hijo no se congrega en cierto punto. Entonces yo estoy más tranquila, estoy más tranquilo. Esos son los consejos que empiezo a recibir. Empiezo a echar ciertas culpas en otro lado. Otro de los consejos que podrías tener de tus amigos en la adolescencia o hasta ahora es, anda, estás nervioso, no te puedes dormir, anda, encerrate en el baño. Hacé lo que tenés que hacer y vas a ver cómo te dormís. Esos consejos dan en Instagram. Si no te puedes dormir, date satisfacción propia y vas a ver cómo te dormís. Esos consejos hay en internet. Consejos que puedes tener de personas que engañan a sus esposas. Si tu esposa no te entiende, habla con fulanita, vas a ver cómo te comprende. O hay consejos que da la gente que dice, si tu relación amorosa está medio quebrantada, buscate a alguien por afuera y vas a ver cómo eso te motiva para estar más con tu esposa. Esos consejos da la gente que está atormentada. Capaz que no los escuchaste, pero pasa eso. Capaz que si te pasaste te dijiste, ¡wow! Hay otros consejos que pasan o situaciones que apaciguan ese momento que estoy atormentado. Habla, sé un chismoso en la iglesia, vas a ver cómo te sentís importante. Capaz que no llegaste a ser líder, anhelás un cargo, pero no podés lograrlo. Entonces, ¿qué te dice la otra gente? Háblame de lo que sabés. A ver, chismeame todo, que sos importante, que vos sos el real de la iglesia. Hay gente que siente eso, siente esa tranquilidad, que se siente importante en ese momento, pero después tiene un peso muy grande. Son como David. Encuentran la calma en el chisme, encuentran la calma en la inmoralidad sexual, encuentran la calma, en cierto punto muchas veces me pasó a mí, en juzgar a los demás para no hacerse cargo de uno. Ese era algo que a mí me apaciguaba mucho cuando los jóvenes no crecían. Los juzgaba. No lo juzgaba así en cierto punto en público, pero con mi esposa le decía, mirá, no crece por tal cosa, no está comprometido. Es más fácil juzgar, sentirse tranquilo de lo que uno no hace, que hablar directamente. Otra de las cosas es ser negativo. Pero cuando uno está en la tormenta, lo único que ve es la artillería del enemigo en cierto punto. El enemigo va a buscar que tengas dolor. El enemigo va a buscar que no actives. El enemigo no va a buscar que lo único que seas es un calientabancas, que no busque servir. Porque en el servicio hay que esforzarse, porque en el servicio hay que crecer, porque en el servicio hay que madurar. Y eso, una persona atormentada no lo puede afrontar. Cuando yo estoy atormentado no puedo ver la obra de Dios. No puedo ver la obra de Dios. Veo que el servicio no sirve para nada.
Y si sirvo solamente es para mi tranquilidad, para sentir que hice algo bien, pero no lo hice para Dios. Utilizo estas situaciones como parches en mi vida. Utilizo estas situaciones para decir, yo hice mi buena obra, me merezco el cielo. ¿No? ¿Viste? No soy como fulanita que no se congrega. No soy como menganita que no sirvió. No soy como yo fui a la oración, porque si no, la pastora dice de los que no van. Prefiero tener esa tranquilidad con la pastora, pero no es un compromiso con Dios. Es por no tener tormento en la vida, por tener esa tranquilidad al momento. Cuando estoy atormentado, me siento amenazado por el servicio de los demás. Si alguien me da un consejo, es una amenaza. No viene de Dios. No lo veo como un rescate de Dios. Cuando me dicen congregate, cuando me dicen, mirá, no es el buen camino, una persona atormentada no quiere escuchar a Samuel, quiere escuchar a sus amigos. Sí, la culpa la tiene el resto. Si Saúl, les vuelvo a decir, hablaba con Samuel, le hubiera dicho, ponete recto, volvete a conectar con Dios. Él te eligió, Él tiene un plan para vos. Pero si vos no te arrodillás, si vos no volvés a los pies de Él, si no lo escuchás a Él, obviamente vas a vivir atormentado, porque Dios tiene un plan maravilloso con vos que solamente se logra con Él, no con tus amigos que están atormentados, no con la gente que está atormentada. Dios tiene un plan con vos, pero solo se logra estando cerca de Él. Porque los demás no lo entienden. No entienden. Mira, acá tengo la Pau y la Dai. Si la Pau y Dai escuchan a sus amigas o sus conocidos, no conocen lo que Dios tiene para ellas. Van a querer que estén abajo. Pero cuando uno va a los pies de Dios, Dios te dice, no te podés ir sin orar, no te podés acostar sin leer la palabra, porque es ahí donde yo te muestro cómo se reviven los planes. Los conocidos, los amigos te dicen, ponete Hilson, ponete hasta, lo podría decir así, ponete a Abel Pintos, ponete a Ricardo Montaner, ponete a Mau y Ricky, ponete a Lili. A Lili no, Lali, ¿no? A Lali. A Lili no, ¿no? Entonces miren, y David logró servir a Saúl, ¿no? Porque después buscaron y esa persona era David. David en un momento pecó terriblemente, tuvo relaciones con una señora que tenía esposa, después mandó a matar al esposo, y en ese momento cuando David hizo eso, se dio cuenta él que se estaba apartando de Dios. Se estaba apartando de Dios en ese momento. Y hay uno de los salmos más maravillosos que hay, que es el Salmo 51, y quiero que lean esto conmigo. Dice, miren lo que dijo David. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura mi alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Esto es lo que dijo David, porque David ya había visto lo que le pasó a Saúl. David ya había visto lo que le pasó a Saúl. ¿Qué me pasa a mí cuando me alejo de él? Empieza la atormentación en mi vida, empiezo a ver dolores en mi cuerpo, empiezo a ver cómo toda la artillería de todo lo malo, todo lo que me pasa en la cabeza me empieza a perseguir. David no quería eso en su vida, así que fue y rapidito se arrepintió, rapidito fue y dijo, Señor, restaurame, haz que vuelva la alegría para que no venga ese tormento, para que no venga ese estrés, para que no venga esa ansiedad. Y déjame que cuando me dé cuenta de eso, cuando esté con alegría, miren lo que dice acá, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Porque David sabía que si él se apartaba de Dios, los rebeldes le iban a enseñar a él. Iba a escuchar a los rebeldes. Y David sabía cuál era la consecuencia de escuchar a los rebeldes. David sabía la consecuencia de escuchar a los siervos. David sabía la consecuencia de escuchar a esos amigos que ni siquiera conocen a Dios, porque lo vio en Saúl. Y si no obedecemos a Dios en un cierto punto, vamos a obedecer a alguien.
Y espero que ese alguien no sea un espíritu de atormentación. ¿Y saben cuáles pueden ser eso? Pueden ser tus amigos, puede ser la familia, pueden ser personas en tus mismas condiciones, hasta puede ser el celular. Y esas cosas que están atormentadas, lo que van a hacer es que no pongas a Dios como prioridad, y lo que van a querer que hagas es que hagas otras cosas que sean tu prioridad. ¿Y cuáles van a ser? Que gastes plata sin sentido, que compres productos que no necesitas, que no crezcas, que no alcances madurez y que siempre veas lo malo y no lo bueno. La pastora está orando por mí. Ah, seguro porque piensa que estoy en rebeldía. No, en vez de decir que eso es una bendición. Cuando yo estoy atormentado no puedo ver cómo lograr madurar. Y les digo, ¿qué es la madurez? La madurez es la madurez es un proceso que es aprender a obtener de Dios, de mi papá, lo que solo obtenía con los parches, como Saúl con la música. La madurez tiene que ver con eso. ¿Cómo yo puedo aprender? ¿Cómo puedo aprender a obtener eso que tenía con la pornografía, eso que tenía con el chisme, eso que tenía con juzgar, eso que tenía con hablar mal, eso que tenía con hasta hablando con otra persona que no es mi pareja? ¿Cómo yo lo puedo obtener con Dios? ¿Cómo puedo salir de eso? Y eso es la madurez que vemos en la tormenta, que vemos cuando estamos atormentados. Vamos al 18, dice, entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén, tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Esto es lo que le dijeron los siervos a Saúl. ¿Qué le dijeron primero? Vamos a traer una persona talentosa. Segundo, que tiene cualidades, que es lindo. Y por último, que tiene al Señor. Cuando uno está atormentado, lo primero que ve para saciar sus situaciones es talento, cualidades, apariencia y por último, que tenga al Señor. Es por eso que las mujeres que están sin pareja y están alejadas de Dios, y hasta mismo los chicos, ¿qué ven lo primero? ¿Qué talento tiene? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuál es su apariencia? Y si tiene a Dios o no, lo ponen en último lugar. Las que están atormentadas, ¿eh? Cuando yo estoy cerca de Dios, lo primero que me importa es qué tanto ama a Dios. ¿Qué importa si tiene apariencia bien? ¿Cuáles son las cualidades y los talentos? Primero Dios, no al revés. Y eso es lo que te dice la gente de afuera. Y la tormenta puede llegar en cualquier momento, como le decía. No importa, le puede llegar al pastor, me puede llegar a mí, estar atormentado. Cuando yo elijo apartarme de Dios conscientemente, dejar de orar, dejar de ir a sus pies, dejar de congregarme, un montón de cosas, soy más susceptible, estoy más indefenso a creerme las mentiras que vienen de la afuera, a comprarme todas las malas influencias de los demás, porque dejé de comprar, dejé de creerle a ese Dios. Si le pasó a Saúl, que lo tenía Samuel, ¿cómo no nos puede pasar a nosotros? A mí me pasó y a veces me pasa muchas veces de caer en un momento en el cual hay veces que uno se aparta de Dios y empieza a escuchar consejos que no tiene que escuchar, empieza a hacer cosas que no tiene que hacer. Y una cosa es recibir el perdón de Dios, eso lo creemos, pero otra muy distinta es acercarse a Él. Yo puedo sentirme perdonado por Él, sí, muy bien, y después voy a pecar de nuevo, después voy a mi chanchada, después voy a mi oscuridad, después vuelvo al vómito, como dice en la Biblia, vuelvo a ese momento. Me siento perdonado, salgo, Dios me limpia y vuelvo a lo mismo. Porque una cosa es que Dios me perdone y otra cosa es que yo me acerque a Él, a su presencia. Y cuando Dios habla acerca de que nos acerquemos a Él, Él nos está diciendo que nos está llamando. Te dice, vení, regresá a casa, te estoy buscando.
La pregunta es, ¿me quiero acercar yo a Dios? ¿Cuál es el costo de acercarse a Dios? ¿Y qué estoy perdiendo por acercarme a Dios? Yo les voy a decir así, el otro día estaba orando y me dijo, y sentía que Dios me decía, la pandemia no sirvió para nada en algunas iglesias, pero absolutamente para nada. Yo decía, y sentía que Dios quería que pase la pandemia, no para las muertes y eso no, pero para que la iglesia salga afuera. Y el único deseo de la iglesia era volver a la iglesia. Volver a congregarse, no le importaba si tenía que ir a servir, si tenía que hacer algo en acción positiva. Yo le voy a hacer muy directo acá, se los digo así. El viernes pasado, este viernes, nosotros tenemos a la que está encargada de acción positiva, tiene un problema en la pierna, se lesionó, está con botas. El doctor le dijo, no salgas a ningún lado, quédate en tu casa. Ella pidió para que alguien venga a acción positiva a ayudar a la gente y darle de comer. Todos le dijeron que no podían, que estaban ocupados, que tenían que hacer cosas. Y ella, con la bota, vino a cocinar. Ella hizo que terminó con el pie así. ¿De qué nos sirvió la pandemia? ¿De qué nos sirvió estar en casa? Si lo único interés que teníamos nosotros es ocupar una silla en la iglesia. Dios nos dio la oportunidad de salir y hacer cosas afuera. Y lo que queremos hacer es volver acá, encerrarnos en una cueva, luces, adorar y todo ese tipo de cosas. Y les digo que si vos querés eso, lo que te tenés que dar cuenta es que estás atormentado, porque te estás comprando algo que te dice es mejor sentarse en una silla, calentarla y mostrar que estás ahí y que no veas lo que está pasando en la realidad en el mundo. Que hay gente que tiene hambre, que hay gente que necesita a vos y que te necesitas activar. Otra de las cosas, el otro día estaba hablando con mi papá y me decía que una vez lo mandaron a él a predicar, o representar una iglesia que tenía como 2 horas de viaje. Y anteayer estaba hablando de eso. Y me decía, y yo fui porque fui obediente, pero cuando llegó capaz que eran 5 personas. Y él fue en representación y dio una palabra y me lo contaba contento y todo ese tipo de cosas. ¿Saben qué difícil es que pase eso hoy? Qué difícil es que hoy alguien quiera servir de esa manera, porque en la iglesia, como Saúl, estamos tan atormentados que nos estamos comprando los consejos de gente que no tenemos que comprarnos en vez de los de Dios. Eso es lo que está pasando. Estamos eligiendo ponernos alabanzas para tranquilizarnos y no encerrarnos en las piezas, acercarnos a Dios. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Basta de estar atormentado, basta de echarle la culpa a los demás, basta de decirle que estás así por el país, que estás así por el pastor, que estás así por tal cosa. Hacete cargo de lo que hiciste, hacete cargo que te alejaste, hacete cargo que vos pecaste, hacete cargo y llevalo a los pies de Cristo. Porque si no haces eso, los planes de Dios que Dios tiene para vos lo va a ocupar otra persona. Saúl tenía que terminar la obra, pero no la quiso terminar y Dios levantó a David. Y espero que no pase que vendas tu sueño por un plato de frijoles. Que vendas tu sueño y que a los 80 te arrepientas, que a los 80 digas, Señor, te fallé, pero igual voy a ir al cielo. Y creo que es momento de decirle, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento. Estoy atormentado, sí, porque me di cuenta que le estaba echando la culpa a los demás. Le estaba echando a la iglesia que no tiene alabanza, le estaba echando a la iglesia que no salen a evangelizar, estaba echando a la iglesia, le estaba echando la culpa a la iglesia, al pastor que no me aconsejó o tal cosa. Y empecé a hablar con las personas que no tenía que hablar. Con personas que estaban en mi misma condición, que estaban atormentados, pero no me daba la cara, no me quería ser responsable de ir y enfrentar lo que tenía que enfrentar, porque tenía miedo, porque me estaba comprando cosas que no eran. Así que si te está pasando eso, el consejo y lo único que te va a salvar es acercarte a Dios una vez más. Pero acercarte de verdad, no para que estés tranquilo, sino para que crezcas, sino para que madures,
y para que cumplas el propósito que Dios tiene para vos. Porque si no, lo que va a pasar es que vas a escuchar consejos que no tenés que escuchar. ¿Vas a estar tranquilo? Sí, pero no vas a tener esa paz. ¿Vas a estar más calmado? Sí, pero no vas a tener ganas de crecer. Vas a estar conforme y no vas a ser como ese cristiano que deja todo lo que está atrás para ir y conseguir lo que Dios tiene por delante para vos. Un espíritu atormentado, un espíritu que se deja llevar por las corrientes del mundo, nunca puede ser usado por papá. Porque el único que es usado por papá es el que está cerca de él, el que lo escucha, el que lo obedece, y que el consejo de Jehová está por sobre cualquier consejo de papá, mamá, pastor, lo que sea, porque mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que si estás ahí, te pido que cierres tus ojos, que hagas una oración, que le digas: Señor, te doy gracias porque siempre me hablas, te doy gracias porque siempre estás conmigo. Perdóname si he escuchado a otras personas y no te he escuchado a vos. Necesito que vuelvas a encender mi corazón de tu compasión, que vuelvas a encender el corazón con ese gozo de servirte, Señor. Necesito que renueves mi mente, que cambies todo pensamiento que tenía, todo consejo que tenía de cualquier persona. Necesito que cambies esos pensamientos por tus pensamientos. Necesito no tener más parches en mi vida, necesito tener esa tranquilidad duradera, eso es lo que dura para siempre, que es tu presencia, Señor. Ayúdame a ser como David, que rápido se arrepintió porque sabía que era lo que iba a venir después, Señor. Necesito tu presencia por sobre todas las cosas, Señor. Necesito tu presencia porque sin ti no puedo lograr tus planes, porque sin ti no tengo recursos para salir de las tinieblas, porque sin ti no puedo ver en medio de esta niebla, Señor. Ayúdame a arrodillarme cuando no tengo ganas. Ayúdame a orar cuando tengo hasta pesar en mi espalda. Ayúdame a leer la Biblia cuando estoy cansado. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría que necesito para salir de los problemas que estoy teniendo hoy, que solo tus consejos son los que perduran, que solo tus consejos son los que nos salvan y que solamente eres tú el que nos llena de pasión y gozo y que nos da el querer como el hacer para poder ver la luz al final de este problema, y que podamos ver la esperanza y que podamos caminar sobre esta tormenta. En el nombre de Jesús, amén.